¿Qué sucede con las historias cuando ya no hay quien las cuente? Fragmento. Palabra proveniente del latín que significa parte pequeña de una cosa, quebrada o dividida. ¿Y qué mejor palabra para describir a la familia? Entre todas las definiciones que se le puede dar, de unión, de comprensión, de comunicación, nosotras añadimos un tinte un poco más personal. Añadimos la palabra fragmentada. Pero no la utilizamos para definir a la actualidad de la familia. No, la utilizamos para definir su base. Tal y como una vasija resquebrajada, a la hora de investigar nuestras historias familiares, encontramos pequeñas roturas, pequeños agujeros, pequeñas heridas. Y antes de que nos diéramos cuenta, toda la historia había salido en cascada a través de estas, dejándonos con las manos vacías y un sentimiento de incertidumbre en el pecho. Ahí es cuando uno se da cuenta de que el causante puede ser cualquier cosa. En el caso de los embriglios, fue una letra o un cambio de sílabas, quién sabe. Algo tan sencillo como un documento, una prueba del cambio de los alrededores, un adiós a Italia y una bienvenida a Argentina. En ese entonces, y con la cantidad de gente alrededor, los empleados no se tomaban el tiempo de chequear si la palabra era correcta o no, si la tilde iba en ese lugar, si les importaba dejar atrás su apellido y consecuentemente su historia. Esta es la historia de dos italianos de Caserta y de Nápoles, que tuvieron un hijo llamado Victorino Imbriglio, cuyo apellido en su partida de defunción fue registrado como Imbriglio. Esto dificultó la búsqueda de información sobre él en la actualidad, ya que no se puede determinar con certeza cuál era su verdadero apellido. Ellos llegaron a Argentina junto con otros familiares, lo que explica la existencia de variantes del apellido como Imbriglio o Esbriglio. Lo que sí sabemos de esta familia es que se establecieron en la provincia de Mendoza, donde continuaron su legado con más hijos y ampliaron la familia. Aunque algunos primos de mi abuelo mantienen variantes del apellido, no tenemos contacto con ellos. Cuando intentamos preguntarles sobre el origen de nuestra familia, tampoco tenían información, ya que las personas que conocían los detalles fallecieron hace mucho tiempo. Mi abuelo, que era hijo de Victorino Imbriglio, falleció inesperadamente, y mi abuela quedó devastada. Por eso decidió comenzar una nueva vida, junto a sus hijas y con la compañía de un amigo de la familia. Se trasladó a Mar del Plata, un lugar distinto y con mar en vez de montañas. Durante este tiempo, mi abuela crió a sus hijas con esfuerzo y apoyo, construyendo un nuevo hogar lejos de su lugar de origen. En el caso de los mercados, fueron los recursos. Se sabe que venían de Italia, pero nunca se pudo saber mucho más. La vida en el campo era tan libre como lo era limitada. Una expansión de tierras vastas y de seres vivos para hacer compañía, pero ninguna cámara de fotos, ningún documento, ninguna medicación. La vida efímera como la lluvia no le permitió a la tatarabuela de Morena contar lo suficiente como para quedar grabada en la historia. Lo que sí se sabe es que su bisabuela llegó a Mar del Plata en busca de una mejor vida, encontrando trabajo en una fábrica, con esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, su historia quedó fragmentada porque padecía de Alzheimer y falleció joven, llevándose consigo muchos detalles. Su abuela tampoco sabe demasiado sobre el pasado familiar, pero los mercados nunca olvidan sus raíces en el campo. Aunque los recuerdos son escasos, siguen visitando esos lugares que los conectan con sus orígenes, como una manera de mantener viva la memoria de quienes lo precedieron. Para los Mansilla, lo fugaz de los cambios dejó a la historia tratando de acomodarse, pero dejando tirado pedazos de información a través del país, de una provincia a otra, tal y como migran las bandadas de pájaros,
quedan atrás semillas esparcidas, pequeños recuerdos de la estadía. Asimismo como su abuela, demasiado pequeña para entender que tenía que irse de Italia e iniciar una nueva vida fuera del céfiro de Europa. Con retazos de su memoria dibuja el camino que la llevó a la vida del campo, en el norte ardiente de Santiago del Estero. Allí, entre chacras y los senderos polvorientos, transcurrieron los días dorados de su infancia y adolescencia, marcados por el canto de las chicharras y el murmullo de los vientos calmos. Pero el amor, ese faro indomable, iluminó nuevos horizontes, y juntos decidieron dejar atrás la provincia. El destino los llevó a Mar del Plata, ese rincón donde las olas acarician el alma de un pueblo sincero, y donde poco después se instalan nuevas generaciones. Los gritos se vieron interrumpidos por la falta de tiempo. La familia venía de un país hermano, de un rincón de Paraguay. La inmigración fue en una generación mucho más reciente y, sin embargo, todos los habitantes de una tierra nativa eran capaces de tan lejos de todo. El tiempo no les permitió a los abuelos quedarse por compartir sus historias. La familia Brites llegó con las manos cargadas de esperanza y las maletas ligeras, llenas apenas de ilusiones, con las cruzadas de la música en su piel. Su tierra natal quedó en la memoria, visible pero intocable. El tiempo en Argentina no les dio paz. La vida fue una lucha constante por la estabilidad en un lugar que sentían cercano, pero nunca del todo suyo. El trabajo consumió los días y el cansancio apagó las noches donde las historias podrían haber florecido. A pesar de todo, los Beatles conservaron la esencia, canciones nostálgicas, favores familiares y gestos que los unían a una patria ahora lejana. En los viejos vivían en Paraguay y nunca lo dejó de querer. En su nuevo rincón, frente a ellos una mirada vieja y, a veces, el viento trae retazos de su destino a En la familia Lizarraga, la historia no fue contada. El causante en este caso es tan usual que se transforma en inusual. La incapacidad para capturar aquello que uno aprende a considerar normal. Las pequeñas historias, no menos importantes, que quedan descubiertas a la pérdida por el descuido hacia el interés de sus pares y a través del sentimiento de que no es necesario conservarlas. En esta familia, lo poco que se sabe es que por parte de Bianca Lizarraga existió una tatarabuela proveniente de Italia. Sin embargo, su historia se encuentra sumida en el olvido, como si hubiera quedado atrapada en los silencios de las generaciones. No se conoce ni cómo, ni por qué llegó a la Argentina, ni mucho menos los detalles de su vida, porque murió mucho antes de que su abuela pudiera darse el lujo de siquiera conocerla. Además, la relación que llevaba con su propia madre fue tan distante que apenas dejó vestigios de aquellos relatos que podrían haber sido transmitidos. Así, entre las ausencias y el tiempo, la historia de esa tatarabuela se convirtió en un eco que nadie logró retener. La última familia es un caso igual de interesante que frustrante. La propia historia se envuelve en sí misma y, tal como el uroboro, se autodestruye mientras se construye. Desde un punto de vista exterior, uno podría pensar que el olvidar a aquellos que causaron daños, olvidar la historia, solo significa condenarse a sí mismo a repetirla. Y, sin embargo, los Mediavilla encontraron lo contrario. Al dejar ir, uno se protege a sí mismo y le entrega al malhechor el destino más complejo de entender, el de no existir tanto en cuerpo como en la mente del otro. Una historia marcada en las valijas y todo aquello que cargaban dos inmigrantes,
que dejan atrás en España a una familia entera y se entrelaza con otra historia profundamente argentina y profundamente carente, al punto en el cual no se mantienen fotos, nunca se crearon documentos y lo único que deja seña de su existencia son el parecido, las mismas piernas, los mismos brazos, la misma cara, dejando esa imagen fantasma como la única reliquia familiar. Fragmentum. Tiene más que una sola definición. En latín, su significado original es parte de algo. Y como tal, cada pequeño fragmento se entrelaza para construirlo todo. Podrán faltar pedazos de historia, claro, pero los encontramos en nosotros mismos y nos dedicamos a recolectar memorias que quedarán como regalos para quien las proteja.